Estamos en la semana 3 del módulo de herramientas de calidad y vamos a estar viendo hoy, vamos a ver qué fue lo que vimos la semana pasada. Esto 14, lo que era el diagrama de Pareto, las 7 M, métodos de trabajo, máquinas, medio ambiente. Es como cuando vamos a hacer el análisis de Chicago, cómo se construye. Eso fue lo que vimos en la clase pasada. Que en muchas empresas, bueno, en la mayoría, yo no sé si se los he mencionado, que el área de calidad o el área de ingeniería trabaja con muchas herramientas de calidad, pero eh, se adaptan a la metodología o las herramientas que lo requieran, ¿verdad? Hay empresas que trabajan con Chicago, con los 5 por qué, con el fin de buscar cuáles son las acciones correctivas o la causa del problema, ¿verdad? Entonces ahí pues viene desarrollado con varios ejemplos, ¿verdad? Todas las M, mano de obra, maquinaria, material, medio ambiente, método, medición, donde este análisis, si nosotros en el área de ingeniería tenemos algún problema y necesitamos analizar, no solamente compete al área de ingeniería. ¿Por qué? Porque ocupamos de mantenimiento para saber cómo están las máquinas, ocupamos de producción para saber cómo está la mano de obra, ¿verdad? Métodos también, eso ya ingiere en el área de ingeniería, porque ingeniería es el que estandariza los métodos. Medición, entonces ocupamos calidad. Materia prima, logística. Entonces, no podemos hacer un análisis de causa y efecto si no están todas las áreas involucradas para poder tener más amplia la lluvia de ideas y poder evidenciar cuál es la causa y por ende las acciones correctivas. ¿Okay? Eso fuera lo que se detalla así, y algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo se hace el diagrama Pareto. Viene también un video de cómo le explica a ustedes cómo hacer el Pareto en Excel, ¿verdad? Y esta semana, que sería la semana 3, estaríamos viendo, si pueden ver la pantalla, chicos, es que no les confirmé. ¿Será que me escuchan o estoy? ¿Sí me están escuchando? Que alguien me conteste, por favor. Ok, gracias, Helen y Elizabeth. Muy bien, bueno, sigamos. La semana pasada vimos causa de espina de pescado y Chicago y el diagrama de Pareto 80-20. El diagrama de Pareto 80-20 nos dice que nosotros tenemos que trabajar en el porcentaje una vez que nosotros saquemos cuál es el problema, ¿verdad? Y esta clase de hoy va a ser gráficos de control X, R y P. Entonces ahí vienen algunos videos
de cómo ustedes pueden desarrollar estos gráficos, ya sea por manual o por el Excel, ¿verdad? Ya habíamos visto desde la semana 1 hojas de verificación, estratificación, diagramas de Pareto, causa-efecto, y ahora vamos a estar viendo lo que son los gráficos de control. Los gráficos de control sirven para poder analizar el comportamiento de los diferentes procesos y poder prever posibles fallos de producción mediante métodos estadísticos. Estos se utilizan en la mayoría de los procesos industriales. Y vamos a estar desarrollando los gráficos R para poder identificar cuáles son los límites de control y los límites de especificación. ¿Okay? Digamos que tenemos un dispositivo médico con una especificación donde el diseño nos dice, el cliente nos dice, estos son los límites de especificación o las medidas que yo quiero de este dispositivo médico, ya sea catéter o un vernier, no sé, ¿verdad? Entonces él dice, bueno, mi límite superior de especificación es 20, mi límite central de especificación es 18 y mi límite inferior de especificación es 16. ¿Okay? Entonces, el central yo le digo que es un 18 y la especificación o la tolerancia más menos 2. ¿Ok? Entonces, siempre chicos sepan que los límites de especificación los da el cliente. Él siempre va a decir. ¿Ok? Obviamente, antes de que el cliente diga, esto es lo que yo quiero, pues viene el área de diseño e innovación y a garantizar que realmente nosotros podemos cumplir con ese requerimiento del cliente, ¿verdad? Es una verificación o una confirmación que hay que hacerle al cliente. ¿Qué pasa si nosotros nos decimos que sí y después no tenemos máquinas ajustadas para esa medida, no tenemos la capacidad, etcétera? ¿Verdad? Puede pasar muchos eventos. Siempre tiene que hacer, pues, en las empresas se llaman homologación o arranques de producción o validación o no sé, ¿verdad? Pero el área de desarrollo e innovación o el área de ingeniería es el que le dice al proveedor, al cliente, si podemos o no cumplir con ese requisito, ¿verdad? Pero como nosotros ya una vez que aceptamos el producto y que ya tenemos que ponerle los límites de especificación, tenemos que nosotros hacer límites de control. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos, esos límites de control van a ser más reducidos que los límites de especificación para garantizar y dar confiabilidad que realmente el producto al cliente le va a llegar en la medida que el cliente quiere, ¿verdad? Entonces, existen en sus iniciales LSC, límite superior de control, LSC, límite central de control, y LIC, límite inferior de control. ¿Okay? Estos límites de control nosotros los sacamos durante el proceso. ¿Okay? Y cuando nosotros trabajamos en alguna aplicación, vamos a ver, a enseñárselas, existe Minitab. Es una herramienta estadística de análisis y datos de mejora. ¿Okay? El Minitab le dice, o es un sistema donde usted ingresa los datos y puede generar ciertas gráficas, ¿verdad? Entonces, este es el tipo de gráficos que el Minitab nos tira, nos arroja, ¿verdad? Donde nos dice cuáles son los límites de especificación y exacto, ¿verdad? Aquí están al lado izquierdo y es lo que vamos a estar desarrollando nosotros, ¿verdad? Pero si tenemos Minitab, pues excelente, porque nosotros nada más ingresamos los datos, hacemos los ajustes y ya el Minitab nos tira, ¿verdad? Lo que nosotros queramos darle. ¿Sí? Y cuando entramos al sistema Minitab, siempre vamos a trabajar con las gráficas X barra R. ¿Okay? Cuando hablamos de gráficos por variables continuas, permiten medir la característica de calidad a estudiar. En estos casos, conviene describir las características de calidad mediante una medida de tendencia central
usualmente la medida muestral y una medida de su variabilidad. O sea, lo que yo les estoy explicando aquí, en palabras ticas, tengo el límite de central de especificación y una tolerancia más menos, que es lo que nos está diciendo aquí, y una medida de su variabilidad, usando el rango o de la desviación estándar. Los gráficos de control por variables continuas son más sensibles que los gráficos de control por atributos, razón por la cual son capaces de avisarnos de posibles problemas de calidad incluso antes de estos sean ya relevantes. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí dice datos continuos y tributos. Los tributos es el defecto que tiene la pieza. ¿Okay? Y aquí, y cuando dice datos o datos es porque es algo medible. ¿Okay? Aquí es muy visual cuando son atributos y continuos es que son medibles. Y vamos a conocer este tipo de gráficos, que son las XR, promedio y rango. Las gráficas que X y R se utilizan comúnmente para observar el nivel y la variación del proceso para muestras con un tamaño de 8 o menos. Observar ambas gráficas juntas permite hacer un seguimiento del nivel y de la variación del proceso simultáneamente, así como detectar la presencia de causas especiales. Por eso es que hay empresas que tienen todo gráficamente y ya los operadores están capacitados, entrenados para estar viendo las pantallas de sus procesos y poder identificar si hay alguna variabilidad, ¿verdad? ¿Cómo vamos a confeccionar? Hay que recolectar los datos, debemos calcular cada muestra y cada rango, ¿verdad? De muestra, que ya eso lo hemos visto, cómo sacar los promedios, cómo sacar el rango de promedios, cómo sacar los límites de control y los rangos. Y luego, después de que tengamos todo eso, hay que hacer una gráfica y con la gráfica nosotros, el área de ingeniería, podemos determinar si nuestro proceso está controlado o no, si tenemos que hacer una variación, ¿verdad? Entonces, si el operador ve alguna variabilidad en su proceso, él dice, bueno, ¿dónde es? Detectar dónde es y poder solucionar. Paso 1, que vamos a recolectar los datos. Ahí tenemos 10 muestras, ¿verdad? Y cada muestra tiene 4 observaciones, que son 1, 2, 3, 4. ¿Okay? Y ahí tenemos eso. Y en base con esta base de datos vamos a estar dando desarrollando algunos resultados o algunas fórmulas. ¿Okay? Una vez que ya yo tengo el cuadro, calculo los promedios y rangos. Eso ya ustedes lo tienen que tener conocido, pero sin embargo aquí se les explica nuevamente cómo yo voy a sacar el promedio. ¿Okay? El promedio me dice que es la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos sumados. ¿Okay? Vea que son 10 muestras y 4 observaciones. Entonces la primera, ¿okay? Si alguien tiene calculadora del celular, que pueda hacerlo la práctica para que ustedes validen que realmente el dato que está ahí es el correcto. No todo. ¿Okay? Digamos que vamos a usar la calculadora. Voy a hacer el ejemplo. Yo tengo que dice 224 más 227 más 223 más 227. Eso lo divido entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque es las observaciones, ¿verdad? Y ahí viene bien claro lo que es. Entonces, mi promedio de la primera muestra es 225,25. Y así hago para todo el resto, las 10 muestras para sacar el promedio. Por otro lado, me pide el rango. Y la fórmula de rango dice que se toma el valor más alto, que en este caso es 227, y se le resta el valor más bajo, que está marcado en rojo, y es 223. ¿Okay? Entonces me dice que mi rango es 4. ¿Claros hasta ahí, chicos? Y me dice que esa misma práctica tengo que usarla, usarla en todas las demás, ¿verdad? Y así sucesivamente. Vamos a
Paso 3, promedio de rangos y promedio de promedios. Una vez que ya yo tengo todo, ¿verdad? Que ya tengo todos los resultados de las 10 muestras, quiero sacar el promedio de promedios. ¿Y cómo saco eso? Sumo todo. Voy aquí a sumar 225,25, 221,75, 222,75 y así sucesivamente eso y lo divido entre 10. ¿Por qué entre 10, chicos? ¿Por qué? Porque es la muestra, es el tamaño de muestra, ¿ok? Y me está dando 224,35. Entonces quiere decir que mi promedio de promedios es 224,35. Lo mismo hago con el rango, ¿ok? Y sumo todo, ¿verdad? 4 más 10 más 12 más 14, igual lo divido entre 10, que es la muestra, y eso me da 7,9. ¿Ok? ¿Qué pasa si esto lo estuviéramos haciendo en Excel? Lo redondea, ¿verdad? Entonces, el segundo rango nos quedaría en 8 porque redondeamos 9. ¿Ok? Paso 4. Calcular límites de los promedios. Una vez que ya nosotros tengamos los datos, necesito calcular los límites promedios. ¿Ok? El ejemplo que estamos desarrollando tiene 4 observaciones. Por eso se tomarán en cuenta las variables respectivas de la tabla para aplicar las fórmulas que veremos a continuación. Esta es una tabla constante para gráficos de control y por default ya está estandarizado. ¿Okay? Entonces aquí nos están señalando que la hilera 4 son las observaciones que tengo de los datos que ya me generaron anteriormente y esos datos de A2, de 4 y de 3 los voy a tener que usar en algún momento. Ahí vamos a estar viendo en qué momento los vamos a utilizar. ¿Okay? Y me dice que yo tengo que sacar los promedios y ahí me dice cuál es la fórmula, ¿verdad? Entonces, la primera fórmula dice que tenemos que para yo sacar el promedio de promedios tengo que sumar, ¿verdad? X entre N. Y ahí nos dan las fórmulas. ¿Qué dijimos que la LS, LSC, LCC, LIC? Vamos a devolvernos para que usted vea de dónde salen esos datos. Esos datos, chicos, salen de los límites, ¿verdad? Los límites de control o los límites de especificación. ¿Okay? ¿Qué es lo que queremos sacar? Bueno, calcular para poder calcular los límites de control. ¿Y qué es lo que es importante? Yo se los he mencionado. Siempre tenemos que saber qué significa cada abreviatura, ¿verdad? Si no la tenemos apuntada o algo así, porque después nosotros tenemos que sustituir estas abreviaturas por los datos. Y si no sabemos qué significan, se nos va a hacer un poco difícil. ¿Okay? Entonces empezamos a hacer la fórmula. La primera fórmula, vea que dice X significa promedio, y dice LSX es igual al promedio de promedios. ¿Y qué dijimos? ¿Cuánto era el promedio de promedios? Vamos a ver, 224,35. Nos devolvemos, más A2 por R, promedio de R. Entonces aquí me está diciendo que yo necesito saber cuál es el promedio de promedios más A2 y ese A2 va a salir de la tabla. A2, que sería 0,729. Entonces yo voy conociendo, voy despejando esa fórmula, ¿ok? Vea que me dice aquí 224,35, que sería el promedio de promedios, más 0,729, que sería la tabla, por 7,9. ¿Y por qué 7,9? Porque es el promedio de rangos y nos devolvemos para que vea que ustedes aquí dice 7,9. ¿Ok? Y esto ustedes lo calculamos, lo metemos en la calculadora y nos va a dar 230,11.
Entonces ya tenemos el límite superior central. ¿Okay? Dice que es 230,11. Ahora, la segunda fórmula me dice que es el límite central de control. Y ahí me dice que es el promedio de promedios. Y ya yo sé que el promedio de promedios es 224,35. Ese dato. ¿Okay? Luego, para yo poder sacar cuál es el límite inferior central, me dice que es el promedio de promedios menos A2 por el promedio de rangos. Vea que la misma fórmula de arriba del límite superior central, sin embargo, cambia, ¿verdad? ¿Qué cambia? La simbología, en uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, yo ya voy a hacer la conversión y digo, bueno, 224 menos 0,29, porque ya sabemos que A2, pero sin embargo vamos a regresarnos, aquí lo marco, A2, ¿ok? Y eso me va a 218,59. ¿Okay? Vean las otras rayitas que están aquí, ¿verdad? Entonces ya yo tengo la gráfica, ¿sí? Yo lo estoy haciendo manual. ¿Okay? Entonces vea que aquí tengo 230, aquí tengo 224 y aquí tengo 218. Me dice que la medida de control central es 224,35, entonces está arribita al 224. 230,11 igual de esa misma forma y 218,59. Que gráficamente nos va a decir que yo para poder cumplir con los límites de control, mis medidas tienen que estar dentro de este cuadro rojo. Si no está ahí, puedo arriesgar a que salga y pase la medida de especificación que el cliente nos da. ¿Okay? Paso 5. Ya cuando ya ustedes tienen, se utilizan los datos de la muestra con su respectivo promedio. 1, 225, 2, 221.75 y así sucesivamente para ir mostrando el gráfico. Vea que ahí ya yo tengo el gráfico con el eje X y el eje Y. Tengo la cantidad de los promedios que va de 215 a 235 y yo voy a decir, bueno, 215, el menor es... el menor es 221 y el mayor 227. ¿Ok? Entonces ahí el primero me dice que es 225 algo. Vamos a ver, 225,75. Bueno, aquí vea que va la rayita roja. ¿Okay? El tercero me dice que aquí está el puntito, es 223 algo. Vamos a ver, el tercero. El tercero dije, vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Si el tercero me dice que está en menos de 223. ¿Okay? Menos de 223. Y así sucesivamente, chicos, ¿verdad? Para poder ir haciendo la gráfica. Una vez que ya yo tengo la gráfica, uno todos los puntos para ver el comportamiento. ¿Okay? ¿Qué quiere decir la raya amarilla? Que ahí dentro de esa raya amarilla están mis límites de control. Y vea que el comportamiento me dice que está dentro de esas dos rayas, entonces tengo una línea continua, ¿verdad? Que no hay picos altos y bajos muy extravagantes o consecutivos que me permita decir, tengo que ponerme pilas porque si no se me va a salir del control. Ahora, una vez que tengamos esto, se confecciona el gráfico de rangos, ¿verdad? Primero es confeccionamos el gráfico de promedios. Ahora vamos a confeccionar el gráfico de rangos y viene con otra formulación, ¿verdad? ¿Cuál es el rango? El promedio o la fórmula de calcular los rangos dice que es X máximo menos X mínimo. Y me dice ahí que yo tengo que tener el promedio de rangos. Obviamente quiero saber cuál es el límite superior central de rangos, límite central de control de rangos y límite inferior de control de rangos. ¿Okay? Vea que ahí está
R con la rayita arriba que significa promedio por D4. Y ahí vamos a tener en el cuadro que tenemos 4 observaciones y el D4 es 2,282 en la primera. Y en la segunda dice que es D3. ¿Ok? Y vamos a hacer el despeje. ¿Ok? Límite central de control me dice que el promedio de rangos, ya yo sé que es 7,9 por 2,282. ¿Por qué 282? Porque aquí me dice la tablita en D4 que es 2,82. Entonces eso me va a dar 18,03. Luego me pide el límite central de control y ya yo sé que es 7,9. Y luego, por último, el límite inferior de central de rango, que ya yo sé que es rango por D3. Y D3, que dijimos que era 0. ¿Okay? Entonces, yo digo 7,9 por 0, me va a dar 0. ¿Okay? Y aquí ya yo tengo, para hacer la gráfica, ocupo del tamaño de muestra 1, 2, 3 y el resultado del rango. Entonces vamos a generar la gráfica con el eje X, con el eje Y. Las muestras van de 0, 1, 2, 3, 4, 5 y los rangos dice que va de 0 a 20. Entonces vamos a ver la lista. Me dice que el menor es 4 y el mayor es 15. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo como el 4. Aquí yo lo marco el 4 y me dice que es 4, rango 4. Ahí está. Dice que el 6 me dice que es rango 15. Aquí está. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así vamos haciendo el cálculo. Una vez que ya tengamos los 10 punticos en la gráfica del rango, recordar que el límite superior central y el límite inferior central siempre van a estar en amarillo, en zona amarilla. Y hacemos la medición de rangos. ¿Okay? Vea que el 7 dice que está entre y la unión de los gráficos anteriores representa el X bar, que estamos representando tanto los gráficos de rango, vea que están aquí a un costado, más el promedio. ¿Okay? Entonces las dos gráficas que ustedes hicieron las unen, ¿verdad? Para decirnos cuál es el comportamiento de tanto XR, ¿verdad? Donde X es el promedio y R es el rango. Por eso es que se llama gráficos XR. Y eso también, ahí hay un videito de cómo hacer ese tipo de gráficos en el Excel. ¿Okay? Ahora vamos a trabajar lo que son los gráficos P, que son los atributos. En este tipo de gráficos de atributos, son gráficos del control del proceso, que se realiza si el producto se está siendo inspeccionado y sale producto conforme o no conforme, o sea que quiere decir que sale producto defectuoso o no defectuoso respecto a las especificaciones. ¿Cuáles especificaciones? Las que el cliente me está dando. ¿Eh? Los gráficos de control por atributos tienen la ventaja de sintetizar de forma rápida toda la información referida a diferentes aspectos de calidad de un producto, ya que permite clasificar este como aceptable o inaceptable. Además, no suelen necesitar de sistemas de medición muy complejos y son más fácil de entender, ¿okay? Porque no son tan tediosos, por decirlo así.
Entonces tenemos gráficos de control, piezas defectuosas, defectos por pieza. ¿Okay? Entonces yo tengo una gráfica P, gráfica NP, gráfica U, gráfica C, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quiero decir cuáles son los defectos que tengo por cada producto. Que el gráfico de control P o de proporción de defectos es útil en el estudio del nivel de calidad de un proceso en cuanto al 1% efectuoso del mismo se refiere. Al igual que todos los gráficos de control, este necesita tamaño de muestra grandes para tener la evidencia estadística necesaria para concluir acerca del estado del proceso y sus recomendaciones, ¿verdad? Sobre las variables P inferiores al 10%, ya que los porcentajes de defectos superiores a este valor deben ser expresados mejor como defectos para cada 100 unidades. Entonces, muchas veces en las empresas tenemos la información y hacemos un Pareto 80-20, ¿verdad? Pero, o hacemos información por atributos. ¿Cómo vamos a confeccionar, identificar el proceso que cause los defectos? Obviamente, analizar los datos pieza por pieza, tomar una muestra. Aquí podemos usar un AQL, donde el AQL nos diga cuál es el producto aceptable y cuál no. Recolección e inspección de muestras, calcular porcentajes defectuosos, calcular los promedios, ¿verdad? Para poder identificar cuáles son los límites de inferior y superior, elaboro el gráfico y analizo los defectos. ¿Bien? Y existe una fórmula, ¿verdad? Para que nos dice, yo quiero saber el gráfico P y quiero saber cómo voy a sacar esa información. Vamos a recolectar los datos. Ahí tenemos, dice que el tamaño de muestra que hicimos fueron de 50 y de 50 me salieron 11 defectos, de otros 50 me salieron 18 y así sucesivamente. N es el tamaño de muestra y me dice que ahí tengo un tamaño de muestra de 20, ¿verdad? 11 rechazos de 50 observaciones recolectadas, así se identificaría. 14 defectos de 50 unidades que hicimos y así sucesivamente. ¿Okay? Ya una vez que yo tengo los datos, voy a tener que hacer el cálculo de valor P. ¿Cómo calculo eso? El número de rechazos en tamaño de muestra. ¿Okay? Entonces yo voy a decir 11 entre total de muestras. Dice 1, el 11 entre 50 es igual a 0,22. Y así 18 entre 50, 17 entre 50, que es el tamaño de muestra para poder sacar el valor de P que está en la escala de 0 a 1. ¿Verdad? Así sucesivamente vamos a obtener la información. Calcular los límites. ¿Okay? Una vez que ya yo tengo todo, saco los promedios. ¿Cómo sacaba el promedio? Tengo que sumar todo el valor de P, 0,22, 0,36, 0,34. Vea que en la flechita lo identifica para que ustedes no se pierdan cuando vayan a hacer un repaso o estudiar la materia, ¿verdad? Y me dice que toda esta suma de valor P lo divido entre 20. ¿Por qué entre 20? Porque es el tamaño de muestra, chicos, ¿verdad? Y ahí pues ya se redondea y me dice que el resultado es 0,21. ¿Sí? Y luego yo quiero sacar los datos, ¿verdad? Del límite central, el límite superior central de el producto y así sucesivamente. Y yo tengo que hacer la transformación y sustitución. Esta es la fórmula y yo nada más lo sustituyo. ¿Okay? Vea que el 3 es por default, ¿verdad? Eso quiere decir que ya la fórmula estadísticamente incluye el 3 a como incluye el 1. ¿Okay? Entonces yo voy a decir 0,21 porque es mi promedio, más 3 esto por raíz, porque ya la fórmula la tiene, raíz de 0,21 por 1 menos 0,21 entre 50, que ¿cuál es 50? Es la muestra, ¿verdad? El número de muestra.
¿ok? Y así yo hago la salida, ¿verdad? Y me dice que en la primera fórmula del SCP me da 0,38 y el límite central de control 0,21, que es lo que nos da P, y el límite inferior nos daría 0,04 ese resultado, ¿verdad? Entonces, ahí ya nosotros estadísticamente podemos tomar y evidenciar cómo es el comportamiento de los defectos. Y por aquí debe venir la gráfica, ¿verdad? Donde se grafica cuál es el comportamiento y vean ustedes el comportamiento de este producto. Unir los puntos con una línea de manera secuencial. Ahí estoy. ¿Qué quiere decir que está fuera de la rayita roja? Que estoy fuera de la especificación. ¿Okay? Entonces, igual, nosotros visualmente, este tipo de gráficos nos ayudan visualmente a identificar dónde está el posible problema y que podamos trabajarlo en corregir. Interpretación de los gráficos. En cualquiera de los gráficos vistos, lo que se debe detectar es que los datos no se salgan de los límites superiores. En este caso, mi límite superior es lo que está en rojo. ¿Okay? Aquí es mi límite inferior y aquí mi límite superior. Entonces, este gráfico me está diciendo que yo tengo 1, 2, 3, 4 datos de las 20 unidades que están fuera de especificación, que no están cumpliendo. ¿verdad? Y hay un comportamiento muy variado del proceso. Ahí visualmente nosotros en el área de ingeniería tenemos que ponerle atención a este proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no viene un comportamiento como lo vimos aquí en esta gráfica, ¿verdad? Que aunque sube y baja, pero está dentro de los límites, ¿verdad? Por eso nos ayuda, este tipo de gráficas nos ayudan a poder identificar dónde está el comportamiento. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la industria plástico, Alpla. Nosotros implementamos control estadístico. ¿Por qué? Porque si bien el operador siempre decía, ¿para qué vamos a inventar más cosas si al final al cliente le está llegando bien el envase? Pero nosotros teníamos que garantizar que eso fuera así, porque el cliente siempre nos devolvía uno de las corridas, tal vez 10 kilos de merma o 300 unidades. Entonces teníamos que ver qué hacíamos diferente para poder de que eso se fuera, ¿verdad? Que no se fuera, ¿verdad? Entonces se pusieron pizarras, se capacitó al personal, se hizo un plan de calidad donde el operador tenía que agarrar cada 2 horas 4 unidades de diferentes moldes y medirlos y pesarlos y hacerle todas las especificaciones que indica el cliente, ponerlo en una base de datos y el mismo sistema le iba tirando los gráficos, ¿verdad? El mismo sistema le iba haciendo un comportamiento y entonces el operador dice, ay no, el punto se me fue, entonces el operador va, verifica que si las temperaturas están bien, que si la máquina está seteada, si tal vez se fue la luz o la banda, etcétera, ¿verdad? Entonces así ayuda al proceso a evitar que se genere menos producto merma o scrap en la llenadura, ¿verdad? En este caso era un proceso de llenado. ¿Okay? Entonces, este control estadístico era muy visual, con pantallas grandes donde el operador medía la botella y él quería ver el comportamiento de esta en su proceso. ¿Okay? Entonces, cuando yo llegaba como la analista de calidad, bueno, ¿qué pasó? ¿Verdad? Ya usted lleva este control, se quedan registradas las muestras que se tomaron, etc. Entonces eso ayuda mucho al proceso. ¿Por qué? Porque en este proceso que yo estaba, el turno de 8 horas podían tener como máximo 24 minutos de paro en 8 horas para que la eficiencia fuera buena.
Si ya sabíamos que el turno tenía más arriba 24 minutos y eso pasaba. ¿Por qué? Porque tal vez una presentación quedaba mucho problema. Entonces, ¿cuál era el proyecto? Bueno, vamos a ver cuáles son las, es que se está explotando, entonces que vamos a medir la presión interna y hacer un promedio, ver cuáles son las presentaciones o ver hasta qué, a qué hora, ¿verdad? Porque de ahí estábamos en una zona caliente. Entonces, hay muchos factores, chicos, que tenemos que tener contemplado nosotros en el área de ingeniería para poder detectar el problema y visualizar cómo es el comportamiento de nuestro proceso. Vea que dice, el cliente nos da la especificación, pero si yo seteo la máquina de acuerdo a la especificación, es probable que yo tenga una variabilidad. Entonces, es mejor que nosotros con las medidas de control de especificación que nos está dando el cliente, poner nosotros medidas de control que nos va a garantizar que al cliente siempre le va a llegar el producto bueno. ¿Sí? Por eso dice ahí que en cualquiera de los gráficos vistos siempre se hace esto. ¿Alguien está alzando la mano? Porque es que yo no lo veo porque estoy en... Profe, Ajá. es que vieras que yo veo una pantalla que solo dice paso 3, calcular los límites. No sé si es mi internet o fue que se quedó pegado. No sé. Pues ya voy paso 3, calcular los límites, ya la pasé a la página 42. No sé si algún otro compañero está en la misma condición, porque estoy viendo internet yo, vea. Sí, profe, yo tampoco, yo también quedé en paso 3, calcular los límites. Vamos a ver. Ahí. ¿Están viendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, en el paso 3 les decía, ¿verdad? Que hay que calcular todo lo de P, que es igual la suma de todos las muestras, que son en este caso 20, y lo divido, sumo todo y lo divido entre 20 para poder sacar el promedio. Y una vez que yo ya se redondea, este, voy a tener cuál es el límite central de control, ¿verdad? Que en este caso sería 0,21. Y ahí pues sustituyo los resultados en la fórmula para poder sacar el porcentaje. Lo mismo, no, que es muy importante, como les digo, no es no le digo cuánto es sustituir, que ustedes sepan cuánto es el dato. Por ejemplo, tengo el SCP es igual a P, el promedio de P, que ya yo sé que es 0,21, más 3, porque ya la fórmula lo menciona, ¿verdad? Ya la fórmula lo menciona, por raíz de 21, que es P, por 1 menos 21 entre 20, que es el tamaño de la muestra, ¿verdad? Y ahí yo voy a sustituir. Sustituyo para poder identificar que el límite superior central es de 0,38, el límite central de control es 0,21 porque es P, es el que está aquí señalado en un circulito, y el límite inferior central que me dice que es 0,04. ¿Okay? Una vez que yo tengo los datos, ahí se pasó la página. ¿Sí pasó, chicos? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces aquí yo hago la gráfica, ¿verdad? Y una vez que yo tengo la gráfica con el comportamiento de todo,
puedo ver que hay una variabilidad, que era lo que vea. Que estoy en la página 46. Me confirman si ven un gráfico con varias rayitas. Confirmado, profe. Ok, muchísimas gracias. Entonces, vea que aquí lo que está en rojo es la medida, el límite superior, el límite inferior y las rayitas rojas consecutivas son el límite central. Entonces, vea el comportamiento de este gráfico. Y lo que está aquí en circulito fuera de la inferior me dice que está fuera de especificación. Entonces ya yo tengo que poner atención a ese comportamiento de esas mediciones y hacer la mejora en el proceso para garantizar que el cliente va a recibir sus medidas dentro de los límites de especificación, ¿verdad? Por eso es que si las empresas colocan límites de control para poder garantizar que sí o sí vamos a cumplir con las especificaciones del cliente. ¿Bien? Muchas veces las empresas no tienen estas medidas y le llega. Y por eso, vea, yo cuando trabajé en esta industria de plástico, el operador como, no, mientras la botella vaya, ellos sacan una y sacan dos, pero al final la estadística mensual le decía, bueno, hubo una merma, se generó una merma de tanta cantidad de botellas y eso es tanta plata. Entonces ya nosotros tenemos que ir, bueno, de donde está saliendo la plata por otro lado, ¿verdad? Está saliéndole caro a la empresa o con una botella ya para en la línea y se generan ese montón de paros. Entonces todo eso se tiene que controlar. Entonces por eso se capacitó el personal, por eso al personal se le dio toda una inducción de control estadístico. Estadística básica para que ellos les fuera fácil identificar, porque al fin y al cabo es el operador que ejecuta, ¿verdad? Y luego viene el área de ingeniería o el área de calidad a verificar esos datos. ¿Okay? Cuando les digo que ya tenemos estos gráficos, en cualquiera de los gráficos vistos, lo que se debe detectar es que los datos no salgan de los límites superiores ni inferiores, como es en este caso. Ven que aquí se está saliendo de los límites inferiores. Entonces yo ahí, como el área de ingeniería, yo, acá hay un problema. Hay que detectar cuál es ese problema, ¿verdad? En caso de que esto ocurra, debe hacerse una investigación para corroborar las variables involucradas y hacer las correcciones necesarias. Si se observa un patrón aglomeración o aglomeraciones de datos cercanos al límite central, se puede decir que es normal o lo deseado, ¿verdad? Entonces, como vimos el grafiquito aquí, vamos a devolvernos, me confirman si, vamos a ver, me confirman si lo ven. Vea que ahí yo subrayo en azul las medidas. ¿Okay? Entonces el comportamiento del producto está bien, hay un comportamiento sano. Entonces ahí yo dije, bueno, no puedo seguir, ¿verdad? Puedo seguir con mi proceso, pero cuando no hay un comportamiento sano, como es en este caso, tengo que parar o corregir o analizar cuál es el problema. ¿Okay? Resulta que es que se bajó la temperatura de la máquina o porque el dispositivo médico cambié de lote y el lote no venía con las especificaciones correctas. Pueden haber muchas variables de comportamiento que nos varíe el proceso o puede ser que sea un tema también operativo, ¿verdad? Entonces, siempre hay que buscar y hacer la investigación oportuna. ¿Okay? Aquí, en la misma presentación, existen algunos ejercicios. Resuelva estas actividades. Ahí se les colocó. Entonces le dice que son 20 muestras, el tamaño de muestra es 60. Entonces la primera ya ustedes saben que es 19 entre 60 y ponen el valor de P. Luego sacan todo, suman el P y ustedes sacan el promedio y luego sustituyen todo para sacar los datos. ¿Okay? Esto es un ejemplo que se les pone y va a ser muy parecido a lo que es el examen. ¿Okay? Entonces, lo pueden hacer en Excel, ¿verdad? Los que puedan tener Excel o usar Excel, vamos a hacerlo un poquito aquí. Vamos a hacerlo aquí.
digamos que dice muestra U. Muestra, tamaño de muestra. Entonces dice número de rechazos, valor de P. ¿Okay? Entonces aquí me dice que la muestra es 60, dice que es 19 y vea que en la presentación dice que yo tomo, vamos a devolvernos a la presentación para que ustedes se guíen. Vea que aquí dice, vea la fórmula. Primero dice que yo tomo 11, la muestra 1, P de la muestra 1, tome 11 entre 50 y me da 0,22. Entonces yo aquí en mi Excel, yo voy a decir más 19 entre 60 y me da 0,31 porque lo dejo solo a 2 decimales. ¿Sí? Y después, chicos, ¿qué hacen ustedes? Una vez que ya tengan todas las muestras, ¿verdad? Que tenga las 20 muestras, creo que eran, y le dan los resultados aquí, sacan el promedio. ¿Cómo sacan el promedio? Digamos, voy a decir que esto le dio todos, ¿ok? Y ya yo quiero sacar el promedio. Bueno. Okay. ¿Cómo saco el promedio? Más promedio y escogen la opción de promedio y marcan toda la hilera. Y le da el promedio. Así se puede hacer en Excel. Y luego lo que me dio, que es el promedio P, es 32 y ustedes empiezan a sustituir toda la fórmula que dice aquí, ¿verdad? Eso sería la práctica para que hagan esta práctica antes del examen para que les quede más fácil, ¿verdad? Está bonito hacerlo. Y si no lo hacen, si no lo pueden hacer Excel perfectamente, cogen la calculadora, colocan más 19, digamos, vamos a ver la calculadora. La calculadora más 19 entre 50. ¿Bien? Entre 60 era. Hacerlo de nuevo. 19 entre 60. A ver, 19 entre 60. Me da 0,30. Que yo lo redondeo 0,32. ¿Okay? Pero si ustedes lo ven aquí, le va a dar 0,31. Y después de que ustedes suman ya suman todo esto, como dice la presentación, ¿verdad? Vea que aquí en la página 42 viene bien explicado, suman todo y lo dividen entre el número de muestra. ¿Ok, chicos? Y ahí cualquiera que tenga una duda, me pueden escribir al correo electrónico. Sí, mi recomendación es que hagan esta actividad antes del examen. ¿Está bien? Ok, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, Helen. Hasta